Hola para todos, una vez más nos encontramos compartiendo esta cápsula bíblica en este reto maravilloso de hacer un recorrido por toda la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis en este año. Día tras día estamos leyendo diferentes porciones de la Biblia, una porción de Salmos, una porción del Antiguo Testamento, una porción del Nuevo Testamento. Terminamos con una oración para que al finalizar este año hayamos dado un recorrido completo por toda la palabra de Dios. Dios es bueno y a través de su palabra Él nos está hablando, nos está confortando, nos está animando, nos está exhortando. Es lo más importante, que podamos aprender cada día al escudriñar las Escrituras. Estamos haciendo la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Usted la puede seguir en la Biblia que usted tenga en casa y va a encontrar que básicamente es la misma narración, solamente algunas palabras un poco más actualizadas, más entendibles. Así es que les animo para que vayan siguiendo también la lectura día tras día y usted pueda ver este progreso. Recordemos que estamos haciendo una lectura de la palabra de Dios de corrido, no estamos omitiendo ningún versículo, no estamos omitiendo ningún tema. Así es que nos vamos a ir encontrando en este recorrido una cantidad de historias y acontecimientos y personajes que a lo mejor nos pueden asombrar por lo fuerte que sean los acontecimientos, pero también es importante entender cómo Dios ha estado actuando durante todos estos diferentes tiempos y épocas, desde la creación hasta el fin de los tiempos. Salmos 18, 25 al 29. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. Éxodo 4, del 1 a 31. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu mano, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira,
ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz. Tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: Regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés: Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón, y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: Esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené: deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: Ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: Ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera, y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Éxodo 5, del 1 al 23. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra, y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrillas israelitas: Ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo: El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba paja.
Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaban. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle a Faraón. Por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjenos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo al trabajo. No se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no deben disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrican por día. Al salir del palacio del faraón se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Marcos 4, del 1 al 41. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaban en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó: ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no.
Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dijo: ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba a todo a ellos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Padre, una vez más te damos gracias porque nos permite, Señor, a través de estas lecturas continuas, conocerte cada vez más. Gracias, Señor, porque vemos tu manera de obrar, Señor, a través de los tiempos. Gracias, Padre, porque cada día comprendemos un poco más ese plan perfecto que tú has trazado desde el principio, el comienzo de la humanidad, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Gracias porque podemos conocerte a través de estas escrituras, Señor. Podemos entenderte cada día más. Gracias porque también estas escrituras hablan a nuestro corazón, nos animan, nos consuelan, pero también nos exhortan para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito. Padre, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta cápsula. Gracias por sus vidas, gracias por permitirles a ellos escuchar, Señor, tu palabra, pero al mismo tiempo compartirla con otras personas, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía y cumple su propósito. Te pido por cada uno de ellos, sus necesidades, sea cual sea, Señor, tú las conoces. Te pido que seas tú obrando milagros en sus vidas, conforme a tu perfecta voluntad para cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.